Muy buenas tardes, bienvenidos al mundo del comercio. Es un placer para mí saludarlos. En la edición del día de hoy vamos a hablar acerca del impuesto al consumo, un tema bastante interesante y me parece muy importante que todos sepamos sobre él. Y por supuesto les tenemos a unos invitados que nos van a ayudar a profundizar el tema y nos ayudarán con nuestras dudas. Démosle la bienvenida a la economista Angeli Olivo. Bienvenida, Angeli. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acompañándolos en esta nueva edición del Mundo del Comercio. Nuestro segundo invitado, el contador Jeffrey Pacheco. Bienvenido, señor Jeffrey. Hola, muy buenas tardes. Es un placer para mí volver a estar en el programa y muchas gracias por la invitación. Y por último tenemos como invitado al señor José Cormaño, analista financiero. Bienvenido, señor José. Muy buenas tardes, saludos a todos. Gracias a todos por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Y bueno, como vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a iniciar con el origen de este impuesto. Permítame intervenir sobre esto. El Impuesto Nacional al Consumo es una estrategia diseñada por el Gobierno Nacional que se estableció en la reforma tributaria bajo la Ley 1607 de 2012 y entró en vigencia el 1 de enero de 2013. Pero, ¿cuál es el origen de este impuesto o la finalidad de este? Bueno, este impuesto se crea con la finalidad de reducir o rebajar las tasas del impuesto a las ventas y este se convierte en parte del Impuesto Nacional al Consumo para aquellos bienes y o servicios que no se consideran de primera necesidad. Este impuesto constituye para el comprador un costo deducible sobre el impuesto a la renta como mayor valor a aquel bien y o servicio adquirido y no genera impuestos deducibles en IVA. Para todos los televidentes que tengan dudas acerca de este tema, nos pueden escribir por medio del WhatsApp que aparece en pantalla y nuestros invitados nos estarán ayudando a aclarar sus dudas. Ya que tenemos claridad acerca de su origen, hablemos sobre su definición y las características de este impuesto. Claro, por supuesto que sí. El impuesto a consumo es un impuesto que se aplica sobre determinados bienes y servicios y este es generado por la prestación de servicio, la venta al consumidor final o la importación por parte del usuario final. Este impuesto nacional al consumo, también conocido como INC, es un compuesto de carácter monofásico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué significa? Pues significa que esto se genera una única vez en todo el proceso comprendido desde la producción hasta la venta al consumidor final. Específicamente el INC disculpen el INC lo debe pagar el usuario final del servicio o el consumidor final del producto. Este fue presentado como una forma de recaudo de dinero para poder contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestro país. Es necesario aclarar que, abro comillas, son responsables del impuesto al consumo el prestador de servicio de telefonía móvil, el prestador de servicio de expendia de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo y en la venta de vehículos usados, el intermediario profesional. Todo esto lo menciona la DIAN en la primera página. Conviene resaltar que este impuesto ha venido ampliando su cobertura. Anteriormente sus responsables solo estaban incluidos restaurantes, cafeterías o bares. Con las diferentes reformas que se han venido haciendo en el pasar del tiempo, se han incluido los servicios de telefonía móvil, entre otros. Es importante mencionar que este impuesto fue creado con el fin de disminuir y unificar las tarifas del IVA.
Para esto se incluyó dentro del Estatuto Tributario Nacional en los artículos anteriormente mencionados. Y en la exposición de motivos se lee que con este tributo se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión. Muy bien, ahora hablando un poco más sobre las características de este impuesto, podemos decir que las principales características de este impuesto es que es un impuesto indirecto. Esto quiere decir que recae sobre el valor del bien o servicio y no afecta de forma directa los ingresos del contribuyente. Además de esto, el sujeto jurídico, quien es el responsable de las obligaciones tributarias, es diferente al sujeto pasivo, que es quien soporta la carga del tributo. También podemos decir que es un impuesto real. La descripción del hecho imponible no hace referencia al elemento subjetivo o personal del impuesto, es decir, grava un hecho económico sin considerar la capacidad económica del sujeto pasivo. También es un impuesto instantáneo. Su hecho generador se presenta en cada transacción denominada venta y se materializa la obligación tributaria en cabeza del responsable. Otra de las características de este impuesto es que es un impuesto proporcional. Las operaciones gravadas con este impuesto están sometidas a una imposición con una tarifa fija, independientemente de la cuantía de la base gravable. También es un impuesto objetivo. No se tienen en cuenta o no se clasifican las cualidades personales del sujeto pasivo para determinar el valor del impuesto. Solo se tiene en cuenta el hecho generador. Y por último, es un impuesto general. Recae sobre todas las transferencias de dominio o de prestación de un servicio señaladas por la ley como hecho generador de un impuesto, salvo las exclusiones señaladas por la norma. Acá ya tenemos varias preguntas de nuestros televidentes. La primera es, ¿cuáles son los elementos de este tributo? La pregunta la hace Claudia Figueroa. Muchas gracias por tu pregunta, Claudia. Y pues respondiendo a esto, para el INC encontramos 5 elementos. El primero es el sujeto activo, en donde está pues el Estado administrado por la DIAN, ya que es la entidad que se encarga del proceso y recaudo del impuesto. Contamos con 2 sujetos pasivos. El primero es el sujeto económico, que es aquel consumidor final del bien o servicio gravado bajo este impuesto. Y contamos con el sujeto pasivo jurídico, que es quien presta el servicio o realiza la venta al consumidor final, o el importador como consumidor final, ya que estos son quienes se encargan del recaudo y pago del impuesto al Estado. También encontramos un hecho generador. El hecho generador para el impuesto nacional al consumo es el mismo consumo, ya que si no hay personas interesadas en adquirir aquel bien o servicio gravado bajo este impuesto, entonces no habrán personas quienes lo vendan. Si no contamos con estas personas que vendan o presten dichos bienes y o servicios, entonces no habrá concepto bajo el cual pagar el INC o no habrá concepto por el cual el Estado cobre el INC. Pero ¿cuáles son estos servicios gravados bajo el Impuesto Nacional del Consumo? Vamos a verlos. Según el Estatuto Tributario, son hechos generadores del impuesto al consumo las siguientes actividades. Primero, la prestación del servicio de telefonía móvil. Segundo, la venta de algunos bienes corporales, muebles de producción doméstica o importada. Tercero, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar o para ser llevados por el comprador o entregados a domicilio. También constituye hecho generador del impuesto el servicio de bares y restaurantes prestado en clubes sociales, los servicios de alimentación bajo contrato y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para el consumo dentro de bares, tabernas y discotecas. Como cuarto elemento tenemos la base gravable, que es el valor sobre el cual se aplica la tarifa de un impuesto. Para el caso específico del INC, en donde se presentan variedad de hechos generadores o actividades que dan origen al impuesto, entonces las bases gravables y tarifas también serán variadas. Así que ahora vamos a presentar un cuadro en donde vamos a ver dichos conceptos y las bases gravables de cada uno. A continuación se observa la base gravable para la aplicación del impuesto en cada uno de los casos o conceptos. Primero tenemos el servicio de telefonía móvil. La base gravable está integrada por el valor total del servicio sin incluir el IVA.
El impuesto se causará en el momento del pago correspondiente hecho por el usuario. Luego tenemos el servicio de restaurantes. Este está conformado, pues su base gravable, por el precio total del consumo incluido las bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales. Para los servicios de bares, tabernas y discotecas, la base gravable sería sobre el valor total del consumo sin incluir las propinas. Para la venta o importación de vehículos por el consumidor final, tenemos el valor total del bien. Aquí se incluyen los accesorios de fábrica, pero no el IVA. Y para la venta de vehículos y aerodinos usados que eran activos fijos para el propietario, tenemos que su base gravable sería el valor total de la operación menos el precio de la compra. Aquí se incluyen los accesorios de fábrica que se hagan parte del total pagado por el adquiriente. Ya hablando un poco más y actualizando un poco lo que es las tarifas que tienen algunos de estos servicios, se encuentran que actualmente las tarifas para servicio de telefonía móvil están en un 4%, el servicio de bares, tabernas y discotecas en un 8%, los restaurantes y bares que en el año anterior, ojo con esto, que en el año anterior registren ingresos brutos de hasta 111.5 millones, también tienen un 8%. Las motocicletas con cilindraje superior a 200 cc, automóviles familiares y camperos también, por un valor de importación en pesos a $30,000. Entre estos entran yates, barcos, embarcaciones de recreación y deporte, también tienen un 8%. Los productos derivados del cannabis, por último, tienen un 16%. Pero ahora hablemos un poco acerca del periodo tributario. Este periodo gravable para la declaración y pago de impuesto nacional al consumo se hace de manera bimestral. ¿De qué manera? Pues los periodos bimestrales son de enero a febrero, marzo a abril, mayo a junio, julio a agosto, septiembre a octubre y por último noviembre a diciembre. En caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el periodo gravable se va a contar desde su inicio hasta la fecha señalada, que se encuentra en el artículo 595 de este estatuto. Cuando se inician actividades durante el ejercicio, el periodo gravable será comprendido entre la fecha de iniciación de actividades, obviamente, y la fecha de finalización del respectivo periodo. Francisco Peña nos pregunta, ¿hay lugares donde no se cobre el impoconsumo? Para responderle la pregunta a nuestro televidente, Francisco Peña, en la norma del artículo 512.13 del ET, indica que los únicos que pueden operar como no responsables del INC serán las personas naturales dedicadas a las actividades de restaurantes y bares, las cuales involucran cafeterías, panaderías, pastelería, heladería, fruterías, ojo, pero siempre y cuando no involucren la explotación de franquicias y que cumplan con los siguientes dos requisitos. ¿Cuáles son estos dos requisitos? El número 1, sus ingresos brutos provenientes solo son de las actividades de bares y restaurantes durante el año anterior y no superaron las 500 VT, que esto aproximadamente son 124 millones y 127 millones de pesos, todo esto en el año 2020 y 2021 respectivamente, son cifras reales, y que además, si en algún momento durante el año superaron este tope, estos ya pertenecerían al grupo de los responsables del INC, pero a partir del siguiente año, del inicio del siguiente año.
Bueno, requisito número 2. Durante todo el año no podrán tener más de un establecimiento, sede, local o negocio, como le quieran llamar. Y por tanto, si en algún momento del año pues abren un segundo local o establecimiento, pues se entendería que pasan automáticamente a pertenecer al grupo de los responsables del INC. Muchas gracias. Nuestro televidente Oscar Páez quiere saber cuáles son las sanciones por no cumplir con este impuesto. Bueno, Oscar, para responder a tu pregunta, vámonos a ir directamente a lo que nos dice el Estatuto Tributario en su numeral 2, en el artículo 643, que nos señala que tratándose del impuesto nacional al consumo, la sanción por no declarar es del 10% sobre las consignaciones realizadas o los ingresos brutos de este periodo no declarado. Bien, este artículo nos dice, en el caso que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, a la declaración del impuesto nacional al consumo, al 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaración del impuesto nacional al consumo, según el caso el que fuere superior. En este caso también se presentan tres bases: las consignaciones del periodo no declarado, los ingresos brutos del periodo no declarado y los ingresos brutos del último periodo declarado. En todo caso, se aplica a la mayor base gravada en caso tal de que hubiese más de una. Por último, señor José, háblenos un poco acerca del formulario que se aplica para este impuesto. Claro que sí, Kathleen, con mucho gusto. De hecho, aquí tengo una imagen del formulario 310 que nos suministra la DIAN para la presentación de la declaración del Impuesto Nacional al Consumo. Bueno, a continuación les muestro el formulario 310 de la Declaración de Impuesto Nacional al Consumo. Este formulario se encuentra dividido en tres partes, pero en esta presentación nos vamos a enfocar en la primera parte, que corresponde a la información del declarante. En ella podemos encontrar los siguientes numerales. 1. Este espacio es diligenciado automáticamente por la DIAN y pues aquí este espacio corresponde al año gravable de la presentación de la declaración. El numeral 3, que corresponde al periodo, y este es bimestral, teniendo en cuenta que la numeración es a 2 dígitos y se digita del 01 al 06, es decir, enero y febrero corresponden al 01, marzo y abril 02, mayo y junio 03 y así sucesivamente hasta llegar al 06, que serían noviembre y diciembre. El número de formulario, este espacio también es diligenciado automáticamente por el aplicativo de la DIAN para identificar el formulario que se está diligenciando. Por lo general suele comenzar por el 310. En el numeral 5, el número de identificación tributaria, en caso tal de que sea una persona jurídica, se coloca el NIT, y si es una persona natural, se coloca la cédula. Numeral 6 corresponde al dígito de verificación. Esto es un número aleatorio que asigna la DIAN y sirve para identificar o verificar a la persona natural o persona jurídica que está declarando. Aquí en estos numerales 7, 8, 9 y 10, donde se debe colocar el nombre de la persona, nombres y apellidos, si es persona jurídica, esos espacios se dejan en blanco. Si es una persona natural, se coloca tal cual como se encuentra en su cédula. El numeral 11 corresponde a la razón social. Si es una persona jurídica, aquí va diligenciado el nombre de la razón social con cómo se registró, cómo se hizo en el momento de registrar en el RUT, así tal cual va escrito. Si es una persona natural, este espacio se deja en blanco. En numeral 12, en el código de dirección seccional,
aquí va el código de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales más cercana al domicilio del declarante. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y brindarnos esta información. Y por supuesto, muchas gracias a nuestros televidentes por estar conectados e interactuar con nosotros. Nos vemos en una próxima edición del Mundo del Comercio.